Ahora sí. Hola Perdón, Adriana. es la primera vez que hago. Hola. Sí, me ha pasado con algunos otros invitados que también ha sido la primera vez y claro, al no conocerlo, pues bueno, es normal, pero ya Sí, está. de hecho, abrí mi Instagram por ti. Bueno, qué honor eso. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ¿Cómo va tú cómo todo? vas? Bien, aquí encerrados, Encerrados, ¿no? aburridos. Aburrido, Sí, sí. Ya uno no sabe qué hacer también, pero bueno. sí, Oye, pero Adriana, pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y qué bueno que estés por aquí. gracias. Em, Antes que nada, pues me gustaría que para quien no tenga el placer de conocerte, pues que le cuentes un poquito quién eres y cómo empezaste en este mundillo del cine y de la fotografía. Bueno, mira, yo soy directora de fotografía, la primera directora de fotografía en Colombia. Y comencé porque quería estudiar cine. En la época no había una carrera profesional de cine y para mí era muy difícil decirle a mi papá que iba a estudiar una carrera técnica. Entonces estudié comunicación social, como en la mitad de ese estudio abrieron la Nacional en cine, pero pues ya había comenzado, ya llevaba como media carrera. La terminé, hice comunicación audiovisual, hice mis prácticas haciendo videos para la universidad a distancia. Era como una comunicación educativa audiovisual para la Universidad a Distancia de la Universidad del Quindío. Y luego comencé a trabajar en Focine hace muchos Ujú. años. Y estando allí, me gané una beca para ir a hacer un curso de verano en la FEMIS en Francia. Me enamoré de la universidad y apliqué el concurso, que es un concurso que dura como un año casi haciéndolo. Ujú. Y la primera vez no pasé, seguí insistiendo y pasé la segunda vez y desde ahí sabía que quería hacer cámara y fotografía, entonces escogí la especialización en imagen, que llaman ellos no lo llaman dirección de fotografía, sino imagen. Ujú. Y ahí empecé O- mi carrera. Oye, ¿y cómo es ser la primera directora de fotografía mujer en Colombia? Porque me imagino que habrás pasado por cantidad de experiencias. Pues fue difícil, yo creo que hay dos componentes que hacen el trabajo más difícil, y es que de entrada hay como una prevención, pero de todas maneras yo tengo que decir que cuando yo llegué comencé rápidamente como directora de fotografía de comerciales, que era lo que más se hacía en la época, y digamos no tuve que padecer mucho para llegar a esa posición. Ujú. Yo alcancé a hacer algo de asistencia de cámara, muy poco, e inmediatamente después, digamos, las propias productoras y los directores me ascendieron rápidamente. Yo no hice una carrera larga, digamos, de ascenso. Sin embargo, es difícil que te den proyectos como grandes. Ese es como el gran escollo que tenemos que pasar las mujeres. Es como que la gente no es que no te crea, ya el mundo está preparado para que haya mujeres en puestos, digamos, más importantes, pero antes de que te den un proyecto grande, siempre hay como una especie de reticencia que no es racional, sino es más bien como esas cosas que se meten en el ADN, es como Ya. lo mismo que sucede con el racismo, con el clasismo, también con esto, y es como que yo me hago operar, pero el cerebro, pero si el neurocirujano es hombre. No es que haya nada contra las mujeres, sino que Ya. no hay una confianza más grande. Ese es tal vez como el escollo, pero una vez que lo has superado, pues comienzas a guerrearte el trabajo como lo hacemos todos los que pertenecemos a esta profesión, hombres y mujeres por igual. Pero ¿crees que desde, por lo menos desde cuando empezaste tus inicios como directora de fotografía hasta ahora, has sentido que ha habido una evolución en el tema de la mujer dentro de los rodajes como directora de fotografía? ¿Crees que se ha evolucionado y se ha avanzado en temas o crees que todavía estamos muy lejos?
Porque hay, por lo menos aquí en Colombia, no hay tantas directoras de fotografía. Hay, pero no, obviamente No, la parte masculina sigue siendo mucho mayor, ¿no? somos el 4%, por ejemplo, en la asociación, Claro. somos muy pocas, pero a nivel mundial es más o menos lo mismo. Nosotros Ujú. tenemos, cuando fui elegida presidente de la asociación, eh, había 2 mujeres en el mundo antes que habían sido presidentes de asociación. O sea, nosotros digamos que estamos como en un intermedio, de alguna manera tenemos como una especie de, estamos como un poquito a la vanguardia, pero al mismo tiempo hay mucho por hacer. Yo creo que es como todo en el mundo, es decir, digamos, el machismo en el mundo entero em, se montó durante muchos siglos y fue mucha dominación. Cuando uno piensa que las mujeres accedieron al voto, eso era algo que, por ejemplo, a mi hijo le parecía increíble. Ya. Eh, claro, los chicos nuestros ya crecieron en un mundo en donde todo parece igual. Entonces, cuando se dan cuenta que recientemente, porque es que en la historia de la humanidad, no sé, ni siquiera 100 años, 80 años o lo que sea, eso es muy poco. Entonces, cuando nos damos cuenta que apenas en el siglo pasado, hacia el año 50 y pico, las mujeres, al menos aquí en Colombia o en otros países, entre el 30 y el 40, en los años 30, 40, acceden al voto, pues es una cosa que se montó durante muchos siglos, es muy difícil de desmontar, pero evidentemente a nosotros nos ha tocado pues, muchísimo mejor que lo que le tocó a la generación de mi madre, por ejemplo, que era abogada, pero que le tocó luchar mucho para poder estar en el mercado laboral y demás. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero pues sería una mentira decir que todo está ganado. Hay muchas cosas que lograr todavía. Claro. Sí, sí, es algo que todavía queda recorrido, sí, tienes razón. Bueno, pues esperemos que sigamos en la lucha, por lo menos en ese tema, y que cada vez Sí, sea más igualitario, ¿no? muchos de Eh, los fotógrafos de hoy en día tienen hijas mujeres claro. y, muchas veces hablamos y ellos son conscientes, digamos, hablando específicamente de nuestra profesión, porque podríamos hablar de todas, pero de nuestra profesión, que dentro de los porcentajes cinematográficos es la más baja en participación de mujer. Ujú. Eh, pues muchos de mis colegas muchas veces hablamos, hay que abrir el camino para, no para nosotros, porque ya nosotros un poco se fue así como está, pero para los que vienen muchas mujeres y seguramente les va a ir muy bien y el camino que abrimos ahora pues se va a ver recompensado en otras mujeres que vienen más adelante. Pero tú has sentido, digamos, desde el cargo que representas y con la experiencia que tienes como directora de fotografía, que a veces se te han acercado a ti mujeres y te han pedido consejo, oye, mira, me gustaría, o sea, has sentido que entre algunas mujeres jóvenes que quieran, digamos, formarse dentro de la industria del cine, has sentido como ese temor y te han pedido consejo quizá alguna vez o algo. ¿Lo has vivido? ¿Lo has sentido? Yo no sé si la palabra es temor, pero todas las mujeres que trabajan en esta profesión sienten de alguna manera que no tienen todas las posibilidades. Yo quiero hacer una claridad ahí. No se trata de darles más oportunidad, sino de que tengan la misma oportunidad que los hombres. De acuerdo. Entonces, y que no les toque más difícil, digamos. Pero de todas maneras hay una cosa que es la capacidad de trabajo y la capacidad y el nivel artístico, estético, técnico que tenga cada uno, el que también va a jugar para competir. Es decir, no se puede uno apoyar en el hecho de que porque soy mujer entonces Claro, necesito, aunque yo soy una convencida, mi padre fue político y a mí me gusta la política. Yo soy una convencida que muchos cambios sociales se logran por imposición de leyes o de decretos y que eso se va después normalizando. ujú, Entonces, eso de que, por ejemplo, haya una cuota de mujeres en el Congreso, pues puede prestarse para que se elijan congresistas de muy mala calidad, pero ya, también obliga a que haya una participación. Entonces, digamos que a veces hay que empujar un poquitico los comportamientos humanos para que esto se vuelva algo claro.
algo normal, digamos. No, Eh, al final es que te contraten y que te quieran por tu talento. Da igual si eres hombre o mujer, ¿no? O sea, al final claro, es el pero talento. hace poco concursé, que todavía no se saben los resultados, pero hace poco concursé en una, digamos, en un espacio documental, era un concurso para hacer un documental, en donde si tú eras mujer daba más puntos. Y así lo están haciendo en Francia. En Francia y en Estados Unidos, hace 2 años que fui al Summit, que ahora se canceló, eh, los productores independientes estaban dando puntaje si en el equipo de filmación había mujeres. Digamos, tenían como más prebendas económicas, no te sé explicar muy bien cuál era, pero sí sé, porque lo leí, que en Ujú. Francia la, digamos como la ministra de Cultura, estaban haciendo para los premios que son como el equivalente a nuestros premios del FDC, Ujú. eh, estaban dando un puntaje mayor a los equipos que en cabezas de departamento tenían a mujeres. Eso incentiva. Ahora, tienes que buscar la mujer, digamos, profesional y valorarla como profesional en sus Claro, capacidades. Y eso, digamos, es lo que prima, pero a veces hay que ayudar porque para poder ir abriendo espacios y claro, para que la exacto. gente se acostumbre digamos, a ver mujeres en el set en cargos importantes. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, poquito a poco. Ahí seguimos en la lucha. Sí. Oye, me gustaría, Adriana, que me cuentes un poquito del proyecto este que estuviste ahora en San Antonio de los Baños, que nos contaras un poquito de qué trata, que creo que si no recuerdo mal se tuvo también que cortar por el tema del virus, ¿no? Creo que No, no, o ya lo no, habías terminado. antes. Lo que pasa es que el proceso es un proceso muy rápido. Yo soy, toda la vida he sido, aparte de trabajar como directora de fotografía constantemente, digamos, yo complemento esto con la educación. No, digamos, no es una fuente de subsistencia, quiero decir, yo no vivo de la educación, pero siempre he educado, me gusta y me parece que cuando uno enseña, eh, aprende mucho porque tiene que mantener actualizado y tiene que mantener todo el tiempo activo, digamos, en la parte técnica y en la parte estético, artística y conceptual. Entonces, yo he sido 2 veces invitada a la Escuela de San Antonio de los Baños, una vez para dar clases de sensitometría, ya hace un tiempito, hace como 5 años, y la última vez me invitaron a una como taller de cierre que ellos tienen, que se llama Maestros de la Luz, a donde asisten fotógrafos de mucha trayectoria, muy importantes. Para mí fue un honor que me hicieran esta invitación. Y tú dictas la clase, durante una semana haces una preparación como en un rodaje normal y luego la siguiente semana ruedas un corto eh, que tiene el mismo guión siempre. Ahí pues, recuerdo ahora, por ejemplo, que estuvo invitado José Luis Alcaine, estuvo invitado Marcelo Camorino, hay otros más que ahora no recuerdo. Y eso fue en febrero. Yo fui en Ujú. febrero, filmamos el corto, pero la edición y la colorización se hace casi que en un día. Entonces yo quiero volver a colorizar ese corto que me parece que quedó muy bien, pero quiero volverlo a colorizar. Y lo que te envié fueron A, a mí unas escenas. lo que me mandaste se veía muy bien y tenía muy buena pinta, la verdad, el material. Además, no Yo sé, creo que muy se bien. veía con alma el material, ¿sabes? Se veía muy bonito. ¿Y eso es algo que ruedan, digamos, los alumnos? Como es Maestros de la Luz, es un corto en donde lo que prima es la imagen del maestro, digamos, ¿no? Ujú. Pero los alumnos hacen cámara y se rotan en las otras posiciones como foco, Mm. como jefe grip, como gaffer. eh, Se rotan en las posiciones del equipo imagen
pero la fotografía es de uno, lo que ellos hacen es mirar cómo uno hace. claro, La claro. experiencia fue interesante porque San Antonio, que es una maravillosa escuela, eh, tiene cada vez más deteriorado su equipo. Yo sé, por ejemplo, que aquí Carlos Congote de Congo Films les ha ofrecido arreglarles los equipos como en una especie de intercambio educativo, arreglarles los equipos para que ellos puedan tener equipos de calidad, que los han tenido por diferentes donaciones o porque lo compran, pero Mm. que por no existir repuestos ni nada se ha como deteriorado. Eh, entonces, este curso específicamente tiene derecho a más equipo que a otros talleres que se dictan, porque pues, como te digo, es como el cierre, la materialización ya final Claro. de todo el curso de 3 años. Entonces, se supone que tenemos derecho, quienes vamos a ese curso, a las luces que pidamos. Yo había pedido unos LEDs y había pedido unos HDMI, pero los HDMI no estaban funcionando, entonces tocaba alquilarlos y los que alquilan son un poco hechizos, entonces no tienen la potencia que de verdad yo quería un 6 kilovatios, pues digamos era como lo mínimo con lo que podía hacer, pero no había, entonces había dos Fresneles 4 kilovatios y, y resulta que estaban a una potencia muy baja y con un color pues muy alterado. Había uno que era completamente magenta. Sin embargo, lo curioso de esto y por qué me parecía bueno mencionarlo es porque el primer día de rodaje, son 3 días de rodaje y el primer día de rodaje, aunque las luces llegaron, que pensábamos que no iban a llegar, no llegó la conexión, porque en Cuba todo es un poco así. Entonces a Ujú. ti te dicen una cosa y eso puede que no pase y tú nunca puedes eh, endilgarle la responsabilidad a alguien o, digamos, no hay quien responda. Entonces no llegó la Ya, conexión, llegó la conexión. Y ya llevábamos más o menos a la 1 de la tarde, pues ya llevábamos más de la mitad del día perdido. Eh, yo decidí, habíamos rodado unos pequeños planos con los LED que teníamos, pero yo decidí irme con los espejos porque no quería esperar más a la conexión. Dije, no vamos a alcanzar a rodar, teníamos muchos planos para hacer. Y digamos que yo siempre uso muchos rebotadores y espejos, pero nunca me había ido solamente con espejos sustituyendo las fuentes altas claro. y menos aún en interior. Yo sí había usado muchos espejos, pero exterior o exterior-interior mezclado, pero esto todo era en interior, o casi todo, había cosas en exterior, pero muy pocas. Y pues era complicado redirigir las luces, eh, la luz que entraba desde afuera. Y decidí irme con espejos y fue, me dolió el estómago, llegué con la piel vuelta a nada, porque el estrés fue brutal, pero, pero funcionó y yo creo que queda muy bello porque lo otro, los H's nunca hubieran dado, la potencia era muy bajita y nunca hubieran dado, lo que yo quería era que esa luz entrara y bañara ese espacio oscuro que esta Claro. mujer debía recorrer en esa casa. Sí, al final, y eso pasa mucho en los rodajes, ¿no? Que por lo que sea no te llega una luz o se jode o pasa cualquier cosa, toca reinventar la planificación y de repente descubres cosas que son, en este caso, favorables, ¿no? Y eso forma parte del rodaje también. Claro, lo que pasa es que aquí era la precariedad absoluta. Es Claro, que, o sea, una de las angustias que tenemos las mujeres, y que yo sé que todas, si me están oyendo mujeres, lo van a entender, es que nosotros no nos podemos equivocar. Entonces, para mí era un reto muy grande esta invitación a Maestros de la Luz y no me podía quedar mal de ninguna manera. Entonces, claro. y yo no puedo después, no es que las luces no llegaron, es que la conexión no hubo, es que la luz no servía, es que estaba completamente magenta, es que no, Mm, no puedo contestar eso. Entonces, claro, no puedo defender lo que quede con eso. Entonces, para mí fue, y hubo un doble reto, y es que
el guión está escrito con unas, como unos flashbacks de cuando es un guión un poco truculento de una niña que es abusada por su papá o por su padrastro, uno no sabe muy bien, es un poco, es duro. Ujú. Entonces ella llega a una casa donde sufrió ese abuso, digamos, y comienza como a recordar y va abriendo puertas, va abriendo ventanas. Eh, entonces, digamos, yo quería que la oscuridad la rompiera la luz. Y si esa luz no era potente, no era posible. Y que los flashbacks no fueran, porque yo miré a otros maestros de la luz, a mí no me gusta esa cosa súper evidente, que es como que se va al blanco y Mm. negro, o que se va a algo muy diferente, contrastado, no sé qué. Y hubo otra, digamos, otra apuesta que hice que yo creo que funcionó, y es que los muchachos allá tienen la Alexa, la primera, y tienen otras cámaras como la FS5 de Sony. Y yo quería hacer un traveling hacia abajo para que llegáramos como debajo de una mesa, pero no quería panear, sino que quería hacer un traveling down, digamos. Y hay una pluma, pero esa pluma no soportaba el peso de la Alexa. Claro. Entonces, como eso era parte del flashback, yo dije, vamos a hacerlo con la FS5 y, y yo creo que funciona bastante bien también. O sea, se nota que es otra imagen, Claro, le das pero no otro cambio de textura, ¿no? súper brusco y me permitía entonces usar la pluma que no podía usarla con Alexa. Claro. Entonces, Y eso, digamos que es, digamos, para la gente que no conozca el proyecto, ¿eran localizaciones interiores, exteriores? Además de los espejos, ¿usaste alguna otra fuente de luz o solo lo hiciste con esos espejos y la luz natural? ¿Cómo fue un poquito digamos, el proyecto en global en cuanto a luz? pues mis dos cámaras tenían un nivel de ruido importante, digamos, había que tener en cuenta el ruido. Ujú. Y lo que yo hice, ellos tienen allá unos paneles LED que se pegan en el techo. Entonces lo que hice fue levantar el nivel para que los negros no quedaran muy pegados y, eh, y entrar pues digamos este baño de luz fuerte cuando ella abría. Entonces casi todo lo que hice fue trabajar una penumbra, levantarla un poco para evitar un poco el ruido, pero trabajé una penumbra adentro con los LED que estaban bastante bien y estaban bastante bien de color y trabajé estas entradas fuertes. Y yo siempre tengo, a mí me gusta mucho llevar luces puntuales, que me parece que los LED no acaban digamos, de reproducir, que eso es algo de lo que podemos hablar, porque en diciembre hice una serie solamente con LEDs, con paneles de luz suave, pero también los dirigidos fuertes que se supone que tienden a reemplazar los HMI a Claro. futuro, pero bueno, de eso podemos hablar después. Y siempre me gusta ir, era lo que estaba diciendo, siempre llevo deodolites Ujú. pequeños para determinadas cositas que quiero hacer. Es una luz que me gusta mucho y que yo creo Sí, que no abandonaré muy versátil. por mucho tiempo. Es que me parece que da un estilo de luz que todavía no puedo reproducir con otras luces. Ujú. Pero era Oye, eso, y paneles, los espejos, que muchas veces nos tocaba eh, rebotar doble vez, porque claro, el sol se claro, iba moviendo, obvio, y claro. a veces no entraba por donde yo quería que entrara. Entonces incluso llegamos a rebotar 3 veces un mismo rayo. Ujú. Claro, qué interesante. Oye, y ya que hablamos del color, que de hecho es una pregunta ahí que tenía, que habías dicho que los Hs estaban, los 4000 un poco virados, los LED, ¿cómo haces tú para saber si una fuente de luz, sea LED o sea HMI, esté bien de color? Aparte de lo que puedas ver a ojo, ¿haces algún tipo de prueba para saber exactamente la respuesta que te está dando? ¿Cómo trabajas eso? Sí, mira, yo vengo de una academia muy
estricta, digamos, en el manejo del color. Y yo siempre tuve termocolorímetro. Ahora hace poco, como muchos saben, en esta casa somos dos fotógrafos, invertimos en un espectrómetro porque evidentemente los LED no basta con que uno les mida la temperatura color, sino que además debemos medir pues, el CRI o el rendimiento de color propiamente. Eh, yo siempre mido, el color siempre lo mido porque hay muchas cosas que tú ves a ojo rápidamente, pero hay otras que no, hay otras que no sabes realmente qué te está dando y tener ese control siempre es importante porque si no, hay cosas que tú solamente en la sala de postproducción te das cuenta. Y dices, pero esto porque está así, le tratas de corregir y puedes corregirle y te pegas la engalletada del siglo, como decimos acá, porque no logras dar ciertas dominantes en ciertos puntos de la imagen que llegan a ser muy, muy molestos. Entonces sí, siempre Oye, mido. pero algún truquillo para la gente que nos pueda estar viendo y no tengan quizá termocolorímetro, ¿hay algún truquillo a lo mejor que sepas que se pueda utilizar para ver la dominante de una luz? Pues mira, para los que no tienen medidores, digamos, en set, ahora los monitores fácilmente puedes tener acceso a un monitor de onda y a un vectorscopio. En el vectorscopio también puedes ver la dominante. ¿Qué es lo que sucede con eso? Y es que tú no sabes exactamente cuál luz es la que te está produciendo la tendencia. Claro. Podrías evidentemente ir apagando luces y mirando a ver cuál, pero sí para los que se dediquen a esta profesión, yo sí creo que deben tener medidores de color. Es importante. Por ejemplo, los LED que van a ser la tendencia mayor de aquí para adelante, eh, muchas veces te dan la temperatura color que es. Y Mm. tú lo puedes constatar un poco con la cámara porque tienes digamos, el equilibrio y más o menos los colores te están reproduciendo igual. Pero los LED, algunos, y por eso es que muchas veces pagamos unas altas sumas por tener unos LED de marcas reconocidas que ya nos aseguran cuál es el CRI, pero hay mucha gente que tiene LED chinos o no sé, de otras fabricaciones así como un poco artesanales, por decirlo de alguna manera, o no tan Baratos, reconocidos, digamos, baratos. Sí. baratos, que generalmente tienen una ausencia casi absoluta de rojo. No logran, la luz que emiten no logra reproducir el Mm. rojo. Y ahí vamos a tener, generalmente es el rojo, pero se ven afectados otros colores, pero ahí vamos a tener un problema porque si lo que nosotros estamos fotografiando tiene rojo, pues ese rojo va a salir alterado. Mm. Entonces, yo sí creo que quien se dedique a esta profesión, a este oficio profesionalmente, tiene que tener Sí, cómo total. medir el espectro. No, y a veces también ha pasado incluso que miras por el visor y ves una dominante verde o la que sea, y a veces no son ni las luces, sino que es el mismo sensor de la cámara también que te está virando un poco o está un poquito tocada la matrix o algo, y también a mí me ha pasado también eso. Y claro, eh, a veces tú lo ves normal porque ya a veces también entrenas un poquillo el ojo y más o menos si es un poquito pues no lo notas, ¿no? Pero si está un poco virado se nota y dices, ostras, lo estoy viendo bien y miras por el visor y se ve tal. Y es la cámara. A mí me ha pasado eso a veces, ¿sabes? Porque incluso Sí, lo puedes medir con la luz y lo ves todo bien y, hostia, es la cámara, el sensor. pasa también que sobre todo se da uno mucho cuenta cuando está haciendo series, cuando tiene dos cámaras, porque pues ya no se Claro. hace a más, no tiene dos cámaras, pues sí, tú te Sí, das puedes cuenta compararlo. que hay una que a pesar de que se ha hecho el balance de negros, que se ha hecho todo, digamos, el previo control, al final siempre hay una cámara que tiene una tendencia para un lado y otra para el otro. Pero, pero, pero cuando uno trabaja una cámara, lo que debe tratar es de tener todo equilibrado, porque de eso depende muchísimo menos trabajo en postproducción
y un control absoluto de lo que estamos claro. haciendo. Oye, Adri, otra cosa que me parecía interesante hablar es, ya que estabas hablando del proyecto de Cuba y que también dabas clases de sensitometría, me interesaría que hablemos un poco de exposición. Y a la hora tú de exponer, podemos centrarnos en este proyecto, ya que vi que había bastante información por las bajas. A la hora de exponer, cuando trabajas en... O sea, yo vi imágenes de lo que me mandaste, que había ventanales, que tienes una buena entrada de luz, y luego había momentos del cuadro en los cuales tenías mucha menos luz, ¿no? O sea, gran contraste, pero mucha información también en las sombras. Me gustaría que hablemos un poco del proceso que tuviste tú a la hora de exponer, de ubicar eh, tu curva en la parte del sensor, a ver cómo hiciste ese trabajo, porque me parece muy interesante. Bueno, yo vengo de la formación del fílmico. Cuando yo estudié no veíamos, ni siquiera había una clase de video por allá, pero era muy menospreciado, casi que diría que a mí me faltó más educación en el video básico. Pero esta formación del fílmico sirve muchísimo para entender que cada gris, digamos, tiene su lugar. Pero además yo tuve la suerte de tener a alguien como maestro. Digamos que en la FEMIS uno tenía profesores variados, pero había como alguien que se convertía como en el padrino de uno y le ayudaba en todos los proyectos. Y mi padrino fue Ricardo Aronovich, que es, digamos, uno de los maestros pues, más importantes de la exposición un poco más reciente que los que Ansel Adams y tal, pero de la exposición por zonas y, y exponiendo por luz reflejada con el spot meter. Y eso me permitió entender bien que la exposición no es sino un punto en el que uno se para poder organizar sus grises de la mejor manera posible. Yo, por ejemplo, no tiendo a utilizar en mi lenguaje fotográfico la expresión de que voy a exponer a las bajas o voy a exponer a las... Para mí, por la educación que recibí, no, tú te puedes parar en un punto y tener unas luces muy abajo y otras muy arriba, es decir, puedes abrir Tú ubicas tu gris muy medio y a partir de ahí lejanamente. tienes por arriba y por abajo. Claro, pero yo puedo estar, por ejemplo, por poner un ejemplo, abriendo a 5 o 6 y no tener nada en 5 o 6, y no tener Claro. nada en 4 y no tener nada en 2 8, tener algo en 1 4 y algo en 8. Es decir, Claro. no donde se para uno es donde uno está trabajando la zona, sino uno se para donde, donde le permite cuadrar los otros grises de la mejor manera posible, grises o negros o blancos. Y eso yo me he dado cuenta que puede transcribirse casi completamente igual en la exposición digital, porque las cámaras ahora nos están dando unas curvas, diferentes curvas, la mayoría de las cámaras, pero curvas en las que yo tengo muchas posibilidades de grises, cada vez más. El rango dinámico cada vez está más ampliado por los grandes fabricantes y, y además tengo la posibilidad de, digamos, de contener las altas luces, que antes era como un rollo, las altas luces con las primeras cámaras digitales, Mm. pero ahora no, ya tengo mucha más información y, y evidentemente tengo más información en los negros. Cuando estamos en las últimas cámaras, digamos, tenemos ISOs que en fílmico nunca hubiéramos imaginado que fueran posibles. Entonces, diga, el rango se amplió y lo que tenemos que saber es poner nuestros grises organizados según lo que queremos transmitir, evidentemente, pero ponerlos donde queremos ponerlos. Eso es algo que en el trabajo diario con el digital, en el monitor de onda, se hace cada vez más posible. Y es que yo voy organizando mis puntos donde los quiero tener.
pero digamos hoy en día la exposición con todas las herramientas que hay pues, se hace mucho más fácil, pero al mismo tiempo, si uno no tiene el concepto ni la comprensión del tema como debe ser, también se puede pifiar muy fácil. Estamos en esa cosa en que es fácil, Sí. pero hay que tener la esencia de fotógrafo, si no, no lo logra. Las máquinas no hacen fotos por sí mismas. No, Y no, digamos que la fotografía. a la hora de trabajar esa subexposición también, si te vas más en tonos más por las bajas y tal, ¿sueles dejarlo ya en rodaje como lo quieres o a veces sueles darle un poquito más arriba y luego pues lo bajas por si quieres más densidad en los negros? ¿Cómo sueles trabajar eso? Sí, sí, sí. Por ejemplo, para este trabajo en concreto, como te digo, las sombras estaban ligeramente por encima del 10% y luego en postproducción las enterré para que quedara negro, Ujú. negro. Qué bueno. Bueno, Porque si no, queda mucho ruido. claro, por aquí nos estaban preguntando una preguntita de Esen González Cuellar. ¿Se pueden ver las imágenes de Cuba? Sí, pero como no las he terminado, no tengo sino las escenas que te mandé. No las he terminado porque yo quiero hacer mi propia colorización, porque Claro. como les digo, la colorización fue un poco rápida, pero digamos que esas que te mandé se las puedo mandar a los de la DFC. Esa es una de... Oye, ¿y trabajaste algún LUT? ¿Viste 709? ¿Viste el LOCC? ¿Cómo trabajaste la visualización? No, no, 709, no, no una luz específica, distinta, no. Yo quería que el ejercicio fuera, eh, digamos, ¿cómo decirlo? No muy alterado, no muy trucado. Quería que Ujú. fuera un ejercicio de exposición que le sirviera realmente a las chicas. Debo decir que la generación que se está graduando ahora de San Antonio de los Baños eran solamente chicas. En el último año hubo un muchacho del Líbano, pero en principio escogieron a 6 mujeres, 6 o 7 mujeres, y yo quería que las chicas entendieran eh, el proceso de exposición, que era, digamos, lo fundamental. Claro, qué bueno. ¿Y lo vas a colorizar tú entonces? O sea, también le pegas al color. Estar con alguien que es ADFC también como miembro adherente, que se llama Jorge Román, Ujú. pero la cuarentena nos tiene un poco en stand-by, entonces No, estoy esperando. Colorizamos Alfonso y yo ayer, estos días anteriores. algunas probillas, ¿no? Debo darle el crédito de ayudarme a colorizar. Yo soy muy mala con los computadores y no debería decirlo, pero es así. Entonces siempre me tengo que Bueno, hacer ayuda pero para, para editar o para colorizar. Pero tengo que decir también que tengo eh, un ojo muy, muy agudo en colorización. De hecho, Jorge muchas veces me molesta porque me dice, pero espera un minuto, que es que ya, sí, yo vi que eso estaba así, pero, o sea, yo rápidamente veo cuando hay un cambio muy, muy sutil, me doy cuenta. Entonces, pues nada, tengo un muy buen ojo y me gusta mucho colorizar, pero no manejo la máquina, es lo que quiero claro. decir. Pero bueno, eso está bien. Muchos fotógrafos les pasa también igual. De hecho, no sé también qué porcentaje le das, pero a mí siempre me gusta también que el colorista, además de la idea que yo lleve, me proponga también y me diga, oye, mira, si es tal, y a lo mejor lo compras o no lo compras, ¿no? Pero también no solo que sea un elemento ejecutor el colorista, sino que sea también un elemento creativo, ¿no? Que te pueda proponer desde el color, desde el punto de vista conceptual, ¿no? También es Sí, interesante ese juego. totalmente, es que el colorista es un co-realizador, digamos, con nosotros. Evidentemente, las pautas, la línea, la estructura de lo que va a ser la imagen cinematográfica, pues la da el director de fotografía, pero en ese camino tiene múltiples eh, co-creadores, ayudantes, digamos, Claro, en este total. proceso. Y el colorista es uno fundamental. Al igual que Hacer.
que te puede engrandecer el proyecto, que si te toca un mal colorista te puede arruinar el proyecto también, ¿no? Pero es que el colorista es como una especie de marido profesional. Es decir, uno se casa y trabaja con ellos y obviamente hay muchos buenos. Yo trabajo mucho con Leotero, con José Espinosa. Eh, Estoy casada con Jorge Román porque Jorge y yo fuimos socios, tuvimos una empresa juntos y me parece que es un muy buen colorista. Entonces es como, digamos, mi marido profesionalmente, Claro. pero no, casi que muchas veces hemos intentado meterlo en los contratos, porque es que si tú no puedes escoger colorista, que no tiene que Ese es ser el uno, tema. varios, pero digamos que respondan a lo que tú quieres hacer, pero colorista malo impuesto es un desastre. Eso Ese es es. el tema, porque muchas veces, quizá en proyectos largos sí tienes más facilidad de estar con tu colorista de confianza, pero tú sabes que en comerciales eso a veces, de hecho, por no estar ni en la colorización, y la productora coge al colorista que suelen trabajar, que puede ser bueno no, o puede ser no tan bueno, y después ves el resultado y dices, oh Dios mío, me Es ha pasado. peligrosísimo, Es peligro, peligrosísimo. Sí, 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 sí. peligrosísimo. Y Pero bueno. en las también, porque normalmente pues en las series, eh, pues las personas que hacen las series tienen una estructura de producción y en esa estructura de producción está el colorista. Entonces no Mm, están pensando en que tú llegues a escoger coloristas, sino que claro, exacto. te ponen el que hay. Exacto, Y a tal veces cual. también, pero muchas veces no. Mira, por aquí nos están haciendo varias preguntitas. Omar Alfredo Vega, ¿cómo escoges los lentes en cada proyecto o cómo prefieren? Pues mira, muchas veces uno no tiene la posibilidad de escoger. Es un poco lo que la producción le da a uno. Pero la escogencia de los lentes es tal vez, sobre todo en este momento, una de las piezas fundamentales de la construcción de la imagen cinematográfica. Entonces, los lentes mm, hay que escogerlos según, como todo lo que hacemos, según lo que se vaya a narrar. Para muchas imágenes, yo puedo necesitar una imagen mucho más definida, más, eh, digamos, más dura, y es ahí, es evidentemente con los lentes, con lo que yo voy a obtener eso, pero para otras propuestas yo podría estar buscando una imagen mucho más suave, más cremosa, y ahí escogería otros lentes. ¿Cómo llegar a saber qué lente corresponde con ese tipo de imagen? Pues no queda otro sino las pruebas propias o, mm, o que a veces uno se sirve de pruebas que han hecho otros fotógrafos, pero hay que mirar con las pruebas si corresponde a la intención que uno tiene en términos narrativos. Total. Y eso me lleva a otra pregunta que nos hace Adrián Valdivia, de Adriana, ¿usas filtros para fotografiar? Que si es así, ¿cuáles son tus preferidos? Sí, uso filtros. Eso también tiene mucho que ver con lo que uno pueda encontrar, pero digamos que generalmente, dependiendo de los lentes que tenga, uso filtros difusores, o sea, filtros que van a suavizar la imagen un poco. También uso mucho filtros ND degradados, que para rodajes en exterior son fundamentales. Salir sin Mm, filtros es como salir en pelota, más o menos. total, sí, sí, Eh, total. y los polarizadores, yo diría que mm, salir a exterior sin polarizadores es ir a la muerte segura, es como no poder controlar nada. Pero ya para trabajar la imagen, filtros de difusión de diferentes, como los Promist, o como los Glimmer, o hay otros soft de diferentes calidades, y a veces algunos con tendencia de color. Y si hay una tendencia de color real en la propuesta que estoy haciendo, me gusta filtrar en cámara.
claro, para que ya vaya bastante No en real, ¿no? producción, no en cámara, sí. Oye, y nos quedan como 12 minutitos para terminar. No hemos hablado de tu faceta, que hay que hablar, aunque sea un momentito, de tu faceta como presidenta de nuestra asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, bien, ya voy a cumplir dentro de poco 3 años y tenemos que elegir prontamente a otro presidente, pero digamos que 2 años y medio, ya no me acuerdo, 2 años y medio tal vez, pero, em, pero bien, creo que pude hacer las cosas que pretendía hacer y entonces, y creo que he aportado para que la asociación avance un poco. Cada uno de los presidentes que ha tenido la asociación la ha hecho avanzar en una etapa, eh, pero digamos que yo me propuse hacer ciertas cosas y en esta etapa los he logrado. Entonces, eh, pues bien, satisfactorio el proceso y me voy contenta cuando ya me ¿Y tengan que qué, ir, que ya es casi. y qué crees que haya que mejorar? Así como crítica constructiva, ¿qué crees que falta por hacer? Pues falta por hacer muchas cosas, es que yo creo que esto es como una carrera de relevos y creo que hay muchas cosas por modificar para, para sacar adelante, pero fundamentalmente nos faltan tenemos tres grandes retos que hay que trabajarle y que no porque yo me vaya puedo dejar de trabajarle a eso porque creo que hay que seguir. Fundamentalmente hay que trabajar sobre los derechos de autor del director de fotografía. Casi todas las asociaciones de fotografía en el mundo están persiguiendo el mismo objetivo. Nosotros somos una parte fundamental de la creación cinematográfica y no tenemos derechos sobre la obra de ninguna clase. Entonces, excepto 3 o 4 países que tienen esos derechos, pero que no siempre los pueden materializar Mm. en entradas económicas, como por ejemplo es el caso de México, que figura la ley, pero no, ellos no reciben, en la mayoría no reciben, digamos, entradas por ello. Pero casi todos los países estamos buscando lo mismo. Eso es una de las cosas que vamos a trabajar desde la AFC con Imago, eh, pues porque que lo tengan algunos países se va volviendo como jurisprudencia para los otros. Ese es uno de los grandes retos. Y hay retos ya más a nivel local. Eh, Nosotros tenemos también una federación latinoamericana, hay cosas que tenemos que trabajar digamos, terreno latinoamericano y en el terreno local propiamente. Creo que tenemos que afinar, es una cosa que nos ha tenido discutiendo en los últimos días, los procesos de entrada a la AFC que cada vez se tienen que volver más complejos, que cada vez tiene que elevar más el nivel de quienes entran y digamos, tenemos que seguir trabajando para que en el ámbito nacional eh, se nos vea más cada vez, que creo que eso hemos avanzado bastante, pero tenemos que seguir luchando para que se nos vea cada vez más una, como una gremiación, ya hablando en términos de gremio, importante dentro de la estructura cinematográfica nacional. Con la llegada del digital, el rol del director de fotografía perdió cierto estatus y tenemos que volver a recuperarlo. Antes, cuando un director de fotografía entraba a un set fílmico y se ponía ahí a mirar y a hacer sus cuentas o lo que fuera, no todos hacían cuentas, yo hacía cuentas y miraba y tal. Eh, Era como el alquimista, era el tipo que llegaba, o la mujer que llegaba y que de su sapiencia, digamos, y de su conocimiento dependía que la imagen saliera luego en esa tira de triacetato y que se viera, ¿sí? Que se pudiera revelar. Entonces era como que había un respeto absoluto por el director de fotografía
y lo que él decía era lo que era y tal. Y cuando esto pues comienza como a pluralizarse, que no está mal, está bien, pues eso se perdió un poco. Nosotros tenemos que recuperar eh, ese estatus porque no es el medio por el que lo hagamos, sino lo que nosotros ayudamos en la narrativa audiovisual a pasar la idea que el director tenga por medio de las imágenes captadas esta vez con sensores digitales, pero de todas maneras es eso. Entonces, esa importancia es lo que hemos venido trabajando estos 3 años y es como darnos, ocupar un poco el escenario eh, colombiano e internacional del fin. Es decir, asistir a esos, digamos, no es lo importante, pero asistir a esos escenarios en donde otros buscan la alfombra roja y no, el reconocimiento y no sé qué, asistir y decir, aquí estamos. Y no estamos para alfombra roja, pero sí estamos para invitar gente que nos hable, estamos para compartir, digamos, nuestros conocimientos, no sé qué, pero aquí estamos. Mírennos que aquí estamos y somos importantes. Entonces, por eso hemos desarrollado como diferentes estrategias, una que ya venía desde antes, que era el Salón Internacional de la Luz, que para nosotros es muy importante, cuyo, digamos, gestor original ha sido Jorge Mario Vera, pero que desde hace unos años es de la ADFC, en donde tenemos nuestro propio festival de imagen, en donde mostramos las películas que quieren resaltar la imagen cinematográfica y en donde damos además charlas de educación y talleres de información y actualización. Tenemos también toda una cantidad de talleres que hemos previsto y que hacemos, digamos, sueltos con nuestros patrocinadores, nuestros sponsors, los socios protectores y la asistencia al Festival de Cartagena, que es como el escenario, digamos, fancy Claro. de Colombia, en donde llevamos 3 años yendo con grandes directores de fotografía como Javier Aguirre Sarrobe, Guillermo Navarro, Afonso Beato y en la última edición Edward Lachman y Caroline Champetier. Pues yo creo que con este discurso te has ganado a todos los fans porque están aquí muchísimos miembros de la asociación diciendo que reelección, que Adri no te vayas, Carlos No, Andrés, no, Pablo Pérez, no, no, no. Chispas, Que Alfonso. esto no debería ser así, pero pues yo muy lejana de quedarse. No, y hay gente muy capaz en la asociación y claro que yo sí creo que quien sea presidente tiene que tener una comprensión como de la política, de las relaciones interinstitucionales, de lo administrativo y de la fotografía. No puede ser una sola cosa. Pero en términos generales yo creo que la vida no puede ser una sola cosa. Mi hermano es médico. Yo me acuerdo que las conversaciones de los médicos, de sus amigos y a las fiestas a las que yo asistía, era solamente hablar de medicina. Y, y él, que sabía de otras cosas, literatura, política y todo, estaba como de acuerdo que no se puede solamente hablar de una cosa. Chévere hablar de fotografía y buenísimo hablar de técnica, pero no solamente es eso, nosotros no somos técnicos es más, yo creo que los técnicos cinematográficos tienen que ser artistas también, y esa es una discusión que teníamos con Mauro Clavijo el otro día, y es que nadie que participe en un proceso creativo como este proceso, que es un proceso colectivo, puede abstraerse de la parte artística. Claro, Entonces, por total. ejemplo, comenzar hoy en la asociación unas clases de historia del arte, porque tenemos que ser artistas integrales, ¿sí? Y tenemos que ser políticos y tenemos que saber cómo nos movemos en el mundo, digamos, qué le pedimos a un ministro, qué le pedimos a un presidente, con qué senador o vamos a hablar para sacar la ley adelante. No nos podemos abstraer, no somos una sola cosa, tenemos que ser Total. complejos. Bueno, yo después de ver todo lo que Diego Jiménez, Chispa están diciendo por aquí, si se hace reelección, sigues. Eso está claro. Yo también voto a favor. Hay gente muy capaz en la asociación que podría asumir este relevo y quedarse en el poder
esto pues es un tipo de poder, pues es un poder que no es tan poder, es más trabajo que poder, pero digamos que eso no es bueno para ninguna institución. Eh, yo soy como de contar anécdotas, pero la vez pasada me reelegí, que se suponía que ya no y que hubo reelección, la persona que trabaja conmigo acá en la casa me dijo que sí, que iba a quedar igual que Uribe. No sé si esto se puede decir por acá, pero no, no, no. Esto hay que renovarlo, hay que cambiarlo. Todo el mundo tiene una visión y eso es valioso. Y Pero yo eso voy, está bien, pero mientras la gente te siga votando y tú quieras estar al frente, obviamente, es totalmente legítimo, ¿sabes? Otra cosa sería que haya mucha gente que no quiera y solo dos que quieran, entonces ya eso ya no huele tan bien, ¿no? Pero cosa que es importante resaltar y es que la gente tiene que tener mayor compromiso para con la institución. Esto es una claro, institución que nos sirve a todos y que a futuro tendrá que ser, digamos, la punta de lanza de lo que queremos lograr. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que dedicarle tiempo. totalmente. Y la gente que lo hace llega un momento en que se cansa, que quiere seguir haciendo otras cosas y hay que tener un relevo. Y ese relevo no puede estar exento de mi participación y de mi apoyo. Por ejemplo, si yo tuviera que apoyar a futuro en trabajar sobre la ley para que sea modificada y para que haya además, digamos, posibilidades de que nosotros tengamos un sistema de trabajo, un sistema laboral distinto, ¿sí? Porque es que nosotros no nos adaptamos a ningún sistema laboral. No trabajamos 8 horas, porque si trabajamos 8 horas, el trabajo no nos puede pagar, pero además porque en el mundo entero se trabaja entre 10 más uno, 11 más uno, más o menos por ahí ronda, ¿no? Entonces Mm. no podemos estar en un sistema laboral al que no pertenecemos. Eso habría que modificarlo y tendríamos que tener ayudas del Estado, que no sea que cuando llega el coronavirus sale todo el mundo a pedir ayudas al Estado y al presidente, sea quien sea, le llegan 250.000 cartas, sino que deberíamos trabajar para tener un sistema laboral como el que tienen, por ejemplo, los trabajadores del arte en Francia, que trabajan, que tienen la obligación de conseguir por lo menos, que es un sistema itinerante, tú trabajas un día, otro no, y así. Entonces, el gobierno francés, por ejemplo, si trabajan más de 6 meses, les ayudan con los otros 4 meses. Cosas de ese estilo, que todo el mundo dice, no, pero es que esto no es Dinamarca. Ahí está conectando. Hola, Ya, se me toca cortó. pedir ayuda. Es que Instagram cuando llevas 59 minutos te corta directamente la... Ah, Y en el ok. momento más interesante nos ha cortado. Bueno, pues no sé si ya hay mucho más que decir. No, pero sí, en definitiva, pues hay mucho por hacer, mucho trabajo y sí es necesario como, yo creo que son necesarias dos cosas, la unión de todos y la organización, porque a veces es lo que tú decías, ¿no? Por toda esta crisis del coronavirus, por ejemplo, han salido cantidad de gremios y cosas y todos mandando cartas es un Eso me parece desorden, sí, fatal. Porque una de las cosas que más se necesita acá es como estructurar el pensamiento antes de emitirlo. Y entonces sale todo el mundo y a veces se piden cosas que son absurdas, que no se pueden pedir y bueno, y eso desgasta mucho en la imagen, porque ¿no? crear imagen es muy complicado. Y es que además también es como que cada grupito se hace su propio parche, ¿no? Y van todos como por un lado, no sé, es como que no hay una unión real de todo el gremio fuerte Y y sí que, la hay, lo que pasa es que hay pero no se muchas. siente, sí la hay, pero no se siente como tal, yo creo, ¿no? No, nosotros tenemos una cosa que se llama la mesa de gremios, en donde todas las asociaciones. La perdimos Pero ahora. ahí, ¿ya? Sí, ya. Pero, pero han salido más, hay algunos se han salido y han formado otros. Entonces, mientras no estemos todos unidos, es muy, muy difícil. Pero dentro del mismo sector.
Y a mí me ha pasado estos días con los live, ha habido gente que me ha enviado preguntas como, oye, ¿qué va a pasar con lo del coronavirus? ¿Sabes si hay algún sitio que se pueda firmar? Tal. Dentro del mismo gremio, diferentes profesionales están totalmente perdidos, no saben a quién acudir, no saben qué hacer, Eh, ¿sabes? Entonces, Pero se han emitido varios decretos con respecto a la cultura, unos digamos, con unas muy buenas intenciones y que favorecen ciertas cosas y otros un poco como perdidos en esta cosa tan compleja que es la cultura, porque aparte de que nosotros no somos, digamos, los grandes ejes de producción, dentro de la cultura sí somos los que más producimos. Es decir, nosotros, el gremio cinematográfico, sí tiene dentro de la cultura como un valor en esta economía naranja que el gobierno ha querido manejar, que somos, digamos, los que más producimos y que producimos para el exterior, además. Entonces, hay unas cosas que han funcionado, otras que no, pero han sacado una cantidad enorme de decretos que modifican temporalmente las leyes de cultura que tenemos que nos rigen hoy. sí, lo de la Pero, producción también del 2070 o 80 o algo así, ¿no? Era también que claro, sacaron. pero mándale tú, uno lo puede difundir, yo a veces difundo eso, y la mayoría de la gente no lee, no Mm. se lee el decreto, Sí, eso también es entonces cierto. no vale la pena, pues vale la pena, pero no sirve de nada difundir si no se lo leen completo. Hay que Total, leérselo, y es una total. jartera, pero hay que leérselo. Oye, y ahora con todo esto que está pasando y que nos va a afectar tanto a la gente que rodamos y que creo que hasta conseguir la normalidad va a pasar algo de tiempo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Hay algo en que se está avanzando para que la gente dentro del medio audiovisual crees que hay alguna luz dentro de todo esto? No lo sé, yo veo muy difícil, pero al mismo tiempo yo no soy pesimista, digamos, total. Yo creo que vamos a pasar por un periodo muy duro, pero al mismo tiempo este encierro ha acrecentado los niveles de consumo de audiovisual. Entonces, digamos que es como, mm, tienen que salir a producir, o sea, cuando esto se abra, no queda más opción que comenzar a producir porque nos hemos comido todo lo que hemos producido, Sí, o total. parte de lo que hemos producido. Entonces, yo, yo creo que va a ser un momento duro, pero creo que es un momento que tendrá que mejorar muy Que pronto. vendrá con fuerza, quizá, ¿no? Cuando No lo venga. veo como una catástrofe. Y bueno, por ahí en redes circulaba un chiste de esos que salen, que era un tipo cuidando unas cabras en España, que decía que él no entendía cómo todo el mundo estaba quebrado al mes. Evidentemente no todos estamos quebrados al mes, pues porque si no, entonces ¿cuál era? A no ser que sea una economía muy precaria y que te ganes el día a día, pues obviamente esto mm, mata, ¿no? A mucha gente. No el coronavirus, sino esa economía mata a mucha gente. Mm. Pero, pero digamos, las pequeñas empresas, las medianas empresas, pues tenían que tener algún colchón porque un mes no puede acabar con toda una economía. Entonces, digamos que estamos como entre el nerviosismo y la exageración la fatalidad de lo que está pasando, pero que sí hay una situación muy difícil y que si las empresas, las productoras no la saben sortear, pues sí puede conducir rápidamente a una quiebra. Entonces, yo creo que hay que cogerlo como con cautela, pero no soy tan fatalista. Yo creo que hay que prontamente tenemos que volver a salir a producir todos. Sí, vamos a ver cómo se maneja el tema. Pero bueno, Adri, pues nada, yo no sé si hay algo más que te haya faltado que quieras añadir. Yo no tengo nada más que agradecimiento por estar aquí, compartir toda tu sabiduría y experiencia y bueno, pues no sé, tienes el tiempo para decir lo que te haya faltado. No, creo que no. Muchas gracias. Me parece buenísimo este espacio y aplaudo la constancia con que lo has realizado, porque una de las cosas que sucede cuando uno emprende un proyecto es que en un momento dado
se cansa y no lo hace más. Entonces la constancia es lo que yo más aplaudo. Eh, y pues es muy chévere poder hablar entre nosotros de nuestras cosas que a veces no tenemos el tiempo. También tengo que admitir que a mí ahora me llegan eh, 10.000 invitaciones para asistir a 10.000 charlas y yo me agobio un poco con las cosas, con las redes y todo esto. Entonces me parece bien que haya quienes se le midan a hacerlo y que nos abras el espacio para poder charlar entre nosotros. Qué bueno. Así, y no, no nada, seguir como trabajando y al próximo que venga a la asociación, que tendrá todo mi apoyo y que hay que ocuparse, todos tenemos que hacernos responsables de lo nuestro. Totalmente. Pues bueno, Adri, nada, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Un placer también conocernos, que no nos conocíamos en persona, bueno, nos conocemos en persona virtual ahora. Sí, Y nada, nos vemos esta tarde en las clases, ¿no? Esta tarde tenemos clase de arte, ¿no? sí, tenemos clase de historia del arte, Qué porque hay bueno, que alimentar el espíritu también y el totalmente. entendimiento. Pues Adri, reitero mi agradecimiento y nada, Y también, todos los inconvenientes con la conexión, pero es que era la primera vez que lo hacía, entonces no sabía cómo era. nada, nada. Te digo que No, engancha, ¿eh? Ya verás, luego te engancharás de Instagram. seguramente, seguramente. Bueno, Vale, Adri, muchísimas gracias, nos gracias vemos a esta tarde. Chao, chao, que estés ti. Bueno, bien. chao. Bueno, pues esto ha sido todo con Adri, una maravilla hablar con ella, nuestra presidenta de la Asociación de Directores de Fotografía de Colombia. Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana seguimos con un invitado más. Mañana, como os dije, terminaremos esta ronda de los live, haremos un descansito, un parón y volveremos más adelante con más live y más invitados. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos mañana. Hasta luego.